Buenas noches, colegas. Buenas noches, ingenieros, arquitectos y en general a todos los amantes del sector construcción, en especial de las obras públicas. Los saluda el ingeniero Elías Tapia Julca, secretario técnico del Comité de Obra Pública y Concesiones de la Cámara Peruana de la Construcción. Hoy día tenemos un evento sumamente importante, como es ampliaciones de plazo en el marco de la Ley 32069 y su reglamento. Como ustedes saben, ya desde el 22 de abril está vigente el nuevo reglamento que ha traído muchas novedades, muchas cosas interesantes, otras cosas también por cambiar, por mejorar. Y justamente para poder difundir los cambios normativos es que hemos invitado el día de hoy al ingeniero Eddie Aronés Barbarán para tratar este tema. El evento de hoy
va a constar de dos partes. La primera es la parte expositiva, en la que por un promedio de una hora el ingeniero Eddie Aronés va a exponer y luego vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas, para lo cual los invitamos para que puedan a través de nuestra red ir colocando sus preguntas. También se está transmitiendo por el Facebook del Capeco. Así es que pedimos a todos que estén, digamos, atentos a hacer las consultas respectivas. El ingeniero Eddie Aronés Barbarán es ingeniero civil, tiene 27 años de experiencia, tiene maestría en ingeniería civil con mención en obras, gestión vial, es adjudicador, es árbitro esperito, tiene mucha experiencia en obras públicas, así es que es una voz autorizada. Bien, entonces sin más preámbulo damos inicio a nuestro evento de hoy, para lo cual, Eddie, te doy la bienvenida y te dejo para tu exposición. Adelante. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad voy a tratar respecto al tema, como se mencionó, de ampliaciones de plazo en este nuevo marco de nuestra Ley 32069 y su reglamento, ¿no? Aprobado con Decreto Supremo 9/2025, Economía y Finanzas. Voy a hacer hincapié en, digamos, en algunos cambios sustanciales que ha habido respecto a la normativa anterior. Y comenzaré, y siempre hago esta reflexión, con la parte conceptual. Hay que tener en cuenta, y eso es un tema principista incluso, que el documento esencial para sustentar una ampliación de plazo es la programación de obra. Y para el tema de control de plazo es el calendario valorizado de obra. Pero ambos documentos en su elaboración están interactuados, ¿no? Como sabemos, primero se hace una programación de obra y sobre la base de esta programación de obra, por decirlo así, automáticamente debería salir el calendario valorizado de obra. Ambos documentos están interrelacionados, inclusive, ¿no? El calendario valorizado de obra nos da, digamos, o nos refleja la consistencia de nuestra programación de obra y se puede hacer una retroalimentación. Pero en esencia, con el único documento que se sustenta una ampliación de plazo es con la programación de obra. Eso desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista también normativo. Nuestra norma establece que para sustentar una ampliación de plazo hay que demostrarlo en la programación de obra. Y uno de los cambios inclusive, o precisión en todo caso con nuestra normativa, es que ahora exige que en la solicitud de ampliación de plazo se presente la programación de obra a modificar por la causal que uno está invocando, ¿no? O el evento que uno está invocando. Se ha llegado a esa precisión. Entonces, esto lo hago porque usualmente, hasta ahora todavía hay profesionales que sustentan el evento, demuestran digamos, el percance en obra, el impedimento en la ejecución de la obra, determinan el periodo, el inicio y el final del evento, y esa diferencia es la que solicitan de ampliación de plazo. Pero en ningún momento presentan la programación de obra. Entonces, bueno, ha llegado a tal punto que ahora la normativa exige expresamente que en toda solicitud de ampliación de plazo presentemos la programación de obra modificada por el evento que uno está sustentando. En ese sentido, a nivel conceptual, en el programa de ejecución de obra ha habido unos pequeños cambios, ¿ya? Que, por decir conceptualmente, van a ayudar mucho en el tema de la definición de la programación de obra o elaboración. ¿En qué sentido? En que ahora se establece, bueno, como digamos, como entendemos que y se mantiene este concepto de que es la secuencia lógica de actividades, pero precisa que puede incluir adicionalmente a los hitos clave que anteriormente con la normativa también ya se establecía, que incluye recursos necesarios. Esto implica que se va a tener que, por decir, hacer una programación de obra
más completa, ¿no? Que incluso su elaboración podría ser un poco más compleja, pero establece que hay que considerar los recursos necesarios. Es decir, si hacemos un presupuesto de obra, hacemos los análisis de precio unitario y en los análisis de precio unitario se consideran los recursos, esa información ya debe estar incorporada en la programación de obra. Bueno, para los que trabajan con S10 y Project no va a ser mucho problema, ¿no? Pero desde la definición solicitar que se incluya esos recursos necesarios. Y luego que también se pueda incluir los tiempos para los permisos y licencias. Esto era un tema que implícitamente se consideraba, por decir así, dentro de obras preliminares, pero no aparecía como una actividad específica. En este caso, digamos, la novedad es que permite incluir estas actividades que, como vemos en muchos casos, incluso si no se tiene autorizado el PMA, no hay forma incluso de iniciar una obra, ¿no? La otra novedad también es que se está incluyéndose para establecer que, digamos, para calcular la ruta crítica se puede utilizar otra metodología. Hasta ahora, y creo que esto va a continuar, también en el concepto de la programación se establece que se utilice el método de la ruta crítica, que es el que todos utilizamos, pero digamos, deja una ventana abierta a que se pueda utilizar otro tipo de metodología, pero que de todas maneras incluya la ruta crítica. Podríamos hablar quizá de la metodología PER, ¿no? De lo que ya dos leyes normativas anteriores se venía utilizando. Pero bueno, digamos, conceptualmente esa es la parte de la novedad en el programa de ejecución de obra. Y amarrado a ello, ah, el concepto de la ruta crítica, en este caso sí, a mi entender, se va a esclarecer mucho de algunos, digamos, algunas discrepancias que se ha estado manejando con respecto al análisis de ampliaciones de plazo. ¿En qué sentido? Que digamos, en el nuevo concepto de la ruta crítica se ha precisado, ¿no? Manteniendo el concepto técnico que sabemos, ¿no? Una ruta crítica es la secuencia de partidas cuya holgura es cero. Digamos, eso es un concepto, digamos, invariable. Pero se ha incluido, o se ha adicionado, o se ha precisado de que ahora las actividades que no forman parte de la ruta crítica inicial pueden volverse críticas. Esto es una precisión, por decirlo así, necesaria porque hasta ahora incluso he visto algunos artículos en algunas redes sociales que hay muchos profesionales que, por decirlo así, todavía confunden este concepto. Desde antes se había establecido que en toda programación de obra, o técnicamente se establece que en una programación de obra tenemos dos partidas, dos tipos de partidas. Partidas que forman parte de la ruta crítica, es decir, su holgura es cero, y partidas que no forman parte de la ruta crítica, es decir, tienen una holgura mayor a cero. Entonces, y en función a la redacción de las normativas anteriores, se indicaba que una ampliación de plazo era procedente si es que el evento afectaba la ruta crítica. Ese era, digamos, así se establecía. Y por tanto, cuando había eventos que afectaban una partida que no estaba en ruta crítica, por más que digamos, tuviera una duración exagerada, igual ni siquiera se analizaba si es que iba a otorgarse una ampliación de plazo, ¿no? Por esa redacción que, por decirlo así, era muy fija. Y técnicamente sabemos que toda partida tiene una holgura. Y si se supera su holgura, básicamente se va a formar parte de la ruta crítica, ¿no? Porque ya la holgura ha sido superada. Esa precisión es la que se da ahora en el nuevo reglamento. Y lo que estoy mostrando en pantalla, digamos, sería, ¿no? Y justamente siempre se ha estado sustentando en ese sentido, ¿no? Que si hay un impedimento para una partida que no está en ruta crítica y esa duración de ese impedimento es menor a la holgura,
De hecho, que no va a haber afectación a la programación de obra. Sin embargo, si ese impedimento supera el tiempo de la holgura, esta partida que no está en ruta crítica se convierte en crítica y a partir de ahí comienza a modificarse la programación de obra. Incluso el tiempo sería equivalente a, por decir, al tiempo de ejecución del impedimento menos la holgura, ¿no? Ese sería el tiempo de afectación en una programación de obra. Esto, en todo caso, ahora con el nuevo reglamento ya sea, por decir, aclarado. Otra novedad con respecto a ampliaciones de plazo, en este caso con respecto al control del avance de obra, es que se ha precisado que para efectos de monitoreo y control se podría utilizar también conceptos de valor ganado. Hasta la fecha utilizamos la famosa curva S, la que se muestra a la izquierda, en el cual siempre teníamos tres tipos de curvas, ¿no? Una curva, digamos, del avance programado, otra curva del piso de ese avance programado, que era el equivalente al 80%, y la curva del avance ejecutado, o sea, precisándose que esta curva, y para todo efectos incluso el calendario valorizado de obras del cual sale esta información, corresponde al avance presupuestal de la obra, ¿no? Ni siquiera es el avance físico. Pero bueno, para efectos prácticos y porque, bueno, no, es un poco complicado reflejar el avance físico, ah, con respecto a la programación de obra, para efectos prácticos se entiende que es igual, ¿no? Se entiende, ¿no? O debería entenderse así, pero hay que tener en cuenta que en el fondo no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para efectos de control, esa es la curva que siempre utilizamos. Lo que ahora la normativa establece es que podemos utilizar el, prácticamente un símil de ello, que es un concepto del PMI, que es la gestión del valor ganado, en el cual básicamente digamos, el valor ejecutado, lo que para nosotros era el avance ejecutado, sería en el concepto de valor ganado, ese sería justamente el valor ganado. Quizá no podamos utilizar el costo del real o el actual cost porque esa información es del propio contratista. Pero bueno, para los que, digamos, para los PMPs y para los que ya trabajan en este tema, digamos, tienen abierta esa posibilidad para utilizar adicionalmente o indistintamente cualquiera de las curvas, que en la práctica es similar. Se mantiene las oportunidades de modificaciones de las programaciones de obra, incluidas con respecto a las ampliaciones de plazo. Hay un pequeño detalle nomás como los que ya, bueno, a estas alturas creo que todos hemos leído el reglamento, en el cual la redacción del reglamento utiliza en algunos casos indistintamente o separadamente el tema de, por decir así, obras de solo construcción y obras de diseño y construcción, y supongo que para uniformizar conceptos, ahora a la firma de contrato ya se establece que el contratista presenta un plan de trabajo, de lo que anteriormente se regulaba de que el contratista tenía que presentar la programación de obra, los calendarios de avance de obra, ya no se hace ese detalle, sino que se indica que debe presentar un plan de trabajo. Porque en estricto, si se tratara de un proyecto de diseño y construcción, y en la etapa de diseño, digamos, sería el plan de trabajo de elaboración de ese diseño. Entonces, por eso que asumo que para uniformizar conceptos, se establece que a la firma de contrato, el contratista presenta el plan de trabajo detallando con memoria explicativa de todos los calendarios que está presentando. Eso está regulado. Ahí en pantalla están mostrando los artículos correspondientes a ese, digamos, a esa redacción. Lo que sí no, digamos, no ha sido regulado curiosamente es la modificación que anteriormente se podía hacer cuando las condiciones reales de
campo diferían de la programación inicial, ¿no? Entonces, en la normativa anterior había la posibilidad de hacer esas modificaciones a pedido de la supervisión o a pedido del entidad, ¿no? Y en muchos casos, incluso en la práctica, se hacía a pedido del propio contratista, ¿no? Eso no ha sido regulado. Lo que se ha incorporado es un concepto nuevo que es intensificación del programa, que es la posibilidad de que la entidad pueda, por necesidad, pueda solicitar al contratista que adelante la fecha de culminación de la obra. Es decir, que acelere la ejecución de la obra. No tanto por atraso de obra, ¿no? Sino por un tema de necesidad. Entonces, se entiende que si es que se da esa solicitud, el contratista tendría que aumentar recursos, quizá aumentar jornadas laborables, incrementar frentes de trabajo, etcétera, y requeriría que la modificación de la programación de obra vigente se modifique, ¿no? Y por tanto, incluso podría generar el incremento del costo. Pero hay digamos, ese concepto nuevo, ¿no? De que denominado intensificación del programa de ejecución de obra. Ahora bien, ya directamente al tema, como sabemos, todo plazo de ejecución tiene un inicio. Ya, digamos, en lo que respecta a las condiciones, la típica de las 5 condiciones para que se inicie la obra, se ha mantenido y se ha retirado, o sea, todas las condiciones que usualmente nosotros estamos acostumbrados con respecto a que se entregue el terreno, se entregue el adelanto, se designa al supervisor, se presenta el expediente técnico si es que había sido modificado. Todos esos, digamos, todos esos hitos se mantienen. Se ha retirado el tema de la presentación del calendario de entrega de materiales, en el sentido de que, bueno, no se entiende que ya no va a haber ese tipo de obras o ese tipo de situaciones. Y ahora se ha incorporado una nueva condición, que es que sea la suscripción del contrato tripartito de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, ¿no? En caso corresponda, ¿no? Porque como sabemos, para obras mayores a 10 millones es obligatorio tener JPRD y, bueno, facultativo hasta 5 millones, menos 5 millones y ya no. Ahora incluso expresamente se dice que no van JPRDs, ¿no? En este caso para obras pequeñas. Pero en general, ¿no? En obras a partir de 10 millones para arriba, la condición para el inicio de la obra es que se tenga también ya suscrito el contrato tripartito. Esas son las condiciones y a partir del cumplimiento de la última condición, como siempre también ya conocíamos, se establece la fecha de inicio. También se mantiene, solo los tiempos no han cambiado, se mantiene las condiciones de que todas esas, digamos, todos esos aspectos que hemos visto anteriormente son con cargo a la entidad y la entidad es la responsable de cumplir con esas condiciones. En este caso, el plazo que se le está otorgando es el de 20 días calendarios para el inicio, ¿no? A diferencia de los 15 días que era con la normativa anterior, ahora son 20 días calendarios, que básicamente es casi amasado al tiempo que va a durar para la firma del contrato tripartito, que es casi seguro que en la práctica es el que va a definir ya ahora la fecha de inicio. Se mantiene de que si la entidad no cumple, el contratista tiene derecho al cobro de resarcimiento por daños y perjuicios, y tiene también el derecho a pedir una resolución de contrato, pero previo emplazamiento. Que en la práctica eso no va a suceder, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque ahora se mantiene también las condiciones de que la entidad podría diferir la fecha de inicio, bueno, previo acuerdo con el contratista, ¿no? ¿Y en qué condiciones? Justamente cuando no se tenga definida la supervisión de obra o el contrato tripartito, que digamos que esa digamos una de las dos condiciones más pesadas que podrían ser. Bueno, pero ahí está, se mantiene esa, por decir, esa restricción o la redacción de reglamentos respecto a este tema del cumplimiento de esas condiciones para la fecha de inicio.
Se mantiene el tema de las causales de ampliaciones de plazo, son, por decirlo así, la típica, las tres causales de ampliaciones de plazo. La general, por decirlo, la general que sería atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, como ven es una causal amplia que puede englobar, digamos, todo tipo de causales. Se mantiene, se mantiene también la causal de que cuando se requiera un tiempo para ejecutar una prestación adicional, se mantiene esa causal. Se mantiene cuando se requiera para la ejecución de mayores metrados en contratos a precio unitarios, y lo que se ha incorporado, porque hay una nueva modalidad de entrega, en este caso es lo de costos reembolsables, ¿no? Incluso ha cambiado esa parte del concepto, antes eran sistemas de contrataciones, ahora lo han cambiado a modos de entrega o modalidades de pago incluso, y hay una nueva modalidad aparte, que se ha incorporado que es el costo reembolsable, que es, por decir, un concepto traído de los contratos estandarizados, ¿no? El costo reembolsable. Se mantiene eso y también se mantiene de que cuando haya demoras en la absolución de consultas o en la aprobación de prestaciones adicionales, también se puede generar una causal de ampliación de plazo. Vamos a hacer una presión más adelante porque siempre el tema de la absolución de consultas, y ahora se ha precisado incluso aún más en la nueva normativa respecto a este tema. Pero bueno, las causales se mantienen. Como ven, en estricto se mantienen. ¿Cuáles son los aspectos relevantes respecto ahora a la, digamos, a la solicitud o al procedimiento de solicitud de ampliación de plazo? Un punto, creo, esencial, incluso un cambio de paradigma en todo caso con respecto a lo que es ampliaciones de plazo, es que ahora se ha eliminado la necesidad de registrar en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias, del evento que impedía, ¿no?, la ejecución, la normal ejecución de la obra. Esto que incluso ha habido casuísticas, opiniones respecto a ello, especialmente la opinión 013-2020 anteriormente, que ha causado mucho dolor de cabeza a muchos contratistas, que incluso establecía hasta la oportunidad del registro del asiento, ¿no? Ahora eso se ha, por decirlo menos, se ha flexibilizado. Ya no se exige que haya un registro en el sustento, ¿no? Que haya un registro del inicio y el final de la causa. Sin embargo, la recomendación en todo caso para usted, para todos, estimados ingenieros, es que se mantenga, o sea, sea una buena práctica estar registrando en el cuaderno ahora de incidencias, digamos, el inicio y el fin. Bueno, estar registrando cualquier evento que perjudique la normal ejecución de la obra, ¿no? De hecho, si bien no es condición ahora de procedencia para una solicitud de ampliación de plazo, pero sí sería recomendable. Cuanto más sustentado es una solicitud, entenderán que es mucho más sólida, ¿no?, la solicitud. Han cambiado los tiempos de lo que antes era 15 días calendarios para presentar la solicitud de ampliación de plazo, ahora se ha pasado a 10 días hábiles, que es casi lo mismo, ¿no? Pero en este caso ya son 10 días hábiles, ya no son días calendarios. Esto evita también las otras discrepancias que se sucedían cuando, digamos, el día quinceavo caía un domingo, ¿no? Y había todavía esa discusión, ¿no? Que a quién le presentan, ¿no? Y cómo lo ubicas al supervisor y cómo haces si ese día no cae. En este caso es días hábiles. Incluso este es el plazo mínimo, porque hay la posibilidad, solo que no está regulado, en algún momento mejorarán la redacción de las normativas respecto a ello o complementarán, en el cual la normativa establece que el contratista puede solicitar 10 días más, 10 días hábiles más para presentar su solicitud de ampliación de plazo. Solo que, digamos, va a ser, bueno, en la práctica se verá, ¿no?, cómo va a ser este funcionamiento, ¿no? Porque va a tener que, el contratista tendría que pedir a la entidad que le autoricen a ampliarle 10 días más, ¿no? Y es así esa condición, pero ese procedimiento
como que todavía está un poco, digamos, mejorable, ¿ya? Pero, digamos, esa es una novedad también. Y lo que les comentaba al inicio, ¿no? En el expediente de estudio de ampliación de plazo, ahora expresamente se indica que se debe adjuntar el programa de ejecución de obra actualizado. Es decir, el programa de ejecución con las modificaciones que el evento que uno está invocando digamos, ha movido la programación de obra. En todo caso, como también siempre recomendaba cuando se presenta solución de ampliación de plazo, debería presentarse las dos programaciones, la vigente, ¿no? Y luego la actualizada, de tal manera que pueda, para la entidad y para el supervisor, pueda permitir verificar cómo ha sido la modificación de la programación. También se mantiene, y ese es un tema que, bueno, todavía es recurrente en algunas soluciones de ampliaciones de plazo, de esta confusión de que causales diferentes que no correspondan a un mismo periodo se tramita y se resuelven independientemente. Es decir, si por ejemplo, y este es el caso típico, ¿no? Si por ejemplo se tiene una consulta que podría generar una modificación del proyecto y que va a generar una prestación adicional, como ven, son causal, si bien todo se ha originado por una consulta, pero son causales diferentes. Una, por ejemplo, ¿no? La consulta, desde el momento en que se presenta hasta que le absuelven, ahí hay un inicio y un final de esta causal en un periodo determinado. La elaboración de la prestación adicional también, ¿no? Va a tener un inicio y un final de periodo de ejecución. Ahí hay otro periodo, digamos, y otra causal diferente, y a su vez la ejecución propia de la prestación adicional también. Entonces, en estricto, por cada situación debería presentarse, digamos, por decirlo, en el ejemplo que les muestro, ¿no? Debería presentarse una solicitud de ampliación de plazo, si es que, bueno, si es que lo considera así un contratista, ¿no? Y si es que se ha dado también esa circunstancia. Si es que ha habido demora en la absolución de la consulta, un expediente por la demora en la absolución de consulta al cesar su periodo. Otra solicitud de ampliación de plazo, si es que también se ha dado esa circunstancia, por demora en la aprobación de la prestación adicional. Y y otra solicitud por la ejecución o por, digamos, por el tiempo adicional que está en la causal B, por el tiempo adicional de la ejecución de la prestación adicional. Como ven, hay tres solicitudes de ampliación de plazo. Usualmente, hasta ahora todavía, sucede que hay contratistas que creen que el inicio de la causal es cuando hacen la consulta y cuando le aprueban la prestación adicional es el tema de la causal. Presentan la solicitud de ampliación de plazo y entenderán que por ahí ya no es tan sólida su solicitud, ¿no? Ya, esa se mantiene. También se mantiene de que se puede solicitar ampliaciones de plazo parciales, ¿no? Mm, Básicamente por el tema para evitar la pérdida de liquidez por una causal que todavía no tiene fecha definida de término o siendo demasiado esa fecha de término, digamos, es muy largo y se pueda pedir por partes, por decir, ampliaciones de plazo parciales. Se ha dejado expresamente, y esto creo que es como un mensaje a la entidad y para la supervisión, de que se está indicando expresamente que el supervisor y la entidad privilegian el criterio técnico para evaluar una solicitud de ampliación de plazo. Y literalmente indica tal como está en pantalla, ¿no? Privilegian el criterio técnico y el cumplimiento de la finalidad pública. En otras palabras, el mensaje es, cuiden de que la obra concluya, ¿no?
porque ¿cuál es el objeto del contrato? Detrás hay una finalidad pública, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad pública? Es, por decir así, ¿no? Si está hablándose de una carretera, es dotar de vías de conexión, y transitabilidad a personas, digamos, de un determinado sector, ¿no? O si es un hospital, es dotar de la finalidad pública sería de contar con un centro de salud que evite, por decir, la propagación de enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay una finalidad pública. En otras palabras, lo que se está manifestando, y esto es un principio en general para todo tipo de contratos y de gestión pública, es que lo que se tiene que prevalecer es la culminación de la obra. Entonces, en línea con eso es lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que inclusive se ha flexibilizado mucho los requisitos, entre comillas, formales de solicitud de ampliación de plazo. En otras palabras, lo que está indicándose es que cuando el supervisor o la entidad revisen una solicitud de ampliación de plazo, ya no estén viendo las limitaciones de la parte formal, ¿no? Por decir que no haya presentado copia, por decir, del cuaderno de obra, porque quizá el supervisor podría, o sea, volverlo a sacar copia del cuaderno de obra, ¿no? O por no haber presentado, por decir, fotografías de un determinado evento, no por eso le vas a declarar improcedente una ampliación de plazo. Lo que dicen es, evalúas el tema técnico. ¿Realmente afectó la ampliación de plazo o no ese evento que se está invocando? Y revisar en la programación de obra, ¿no? Irse a ese tema. Básicamente, yo creo que el trasfondo de esta redacción es cuando evalúes una solución de ampliación de plazo, ándate al fondo, no a la forma. Básicamente, ese es, creo, el mensaje con la nueva redacción de la norma. Se ha precisado que para la solicitud de ampliación de plazo no es necesario suscribir una adenda. Había muchas entidades que todavía tenían esta duda, ¿no? Que, bueno, siendo que el otorgar una ampliación de plazo modifica una cláusula del contrato que respecto al plazo, debería suscribirse una adenda. Se ha aclarado este tema y se indica que no es necesario suscribir una adenda. También se han modificado los plazos para irse en solicitud de controversia ante la JPRD cuando, digamos, haya una controversia respecto a ello, ¿no? En este caso, se ha reducido a 20 días hábiles desde que se conoce la controversia, es decir, desde que la entidad, en todo caso, comunique la decisión de la solicitud de ampliación de plazo. A partir de ahí, el contratista tiene 20 días hábiles para someterlo a controversia. Anteriormente era 30 días hábiles, ahora se ha reducido a 20 días hábiles. Se mantiene, y esto, digamos, en el proyecto de adenda, solo para los que recuerdan la revisión del proyecto de reglamento, disculpen, no de adenda, en el proyecto de reglamento, la redacción era de que por más que el contratista presentara su solicitud extemporáneamente, no era causal para no aprobarla o no atender esta solicitud. Se ha retirado eso y se mantiene que una solicitud extemporánea se da por no presentar. Con todo eso, en resumen, ahora en todo caso, ¿cómo sería el proceso de evaluación de una solicitud de ampliación de plazo? Básicamente, hay que tener siempre en cuenta, ¿no? La carga de responsabilidad, siempre como principio legal, es del quien reclama. En este caso, sería el que solicita la ampliación, es decir, el contratista. Entonces, la carga de la responsabilidad se mantiene de que el contratista primero tiene que definir la causa de acuerdo a las tres causales generales y a la cuarta y quinta, digamos, de IAPITA, que también el reglamento establece que se mantienen, ¿no? Eso tiene que definir. Y una vez que tipifica esa causal, en base a digamos, a las cuatro causales que hace un momento lo vimos,
el sustento debe enmarcarse expresamente en esa causal, ¿no? Digamos, complementando a lo que anteriormente habíamos visto, ¿no? Causales en diferentes periodos se tramitan independientemente, ¿no? O causales diferentes, incluso en diferentes periodos, también se tramitan independientemente. Entonces, definida la causal sobre la base o sea, enmarcado en cualquiera de las anteriormente establecidas, la que se mantiene hasta ahora, se debe detallar el inicio y el final de la causal, pero ya en el sustento, o sea, en el sustento uno debe decir, ¿no? ¿Cuándo ha sido el inicio del impedimento de mi programación de obra y cuándo ha sido el término? Eso de hecho se mantiene. Lo que no es obligatorio, y para no causar confusión, es que no haya un registro en el cuaderno de incidencia. Porque antes lo que se sustentaba para el inicio era con copia del asiento del cuaderno de obra, ¿no? ¿Dónde habías registrado ese inicio y dónde habías registrado ese final? Es más, incluso se exigía la oportunidad de los registros, ¿no? Es decir, evento realizado, evento anotado, ¿no? Y si para mala suerte te demorabas un día en registrarlo, y ya incluso era improcedente o ampliación de plazo. Lo que ahora se dice es, y de todas maneras, defines el inicio y el final causal, pero lo que se entiende es que no necesitas el registro del asiento del cuaderno de obra para sustentar ese inicio y final. Tendría que ser con otra o con otro tipo de documentación. Es por ello que la recomendación es que se mantenga como buena práctica para los residentes de obra, que sigan registrando en el cuaderno de incidencias esos eventos, ¿no? Una vez que se defina ese inicio y final de causal y se establezca el periodo, el siguiente paso sería la cuantificación de la ampliación. ¿Cómo lo cuantificamos? Y vuelvo a reiterar, en la programación. No basta con decir, he tenido un evento que ha comenzado el 1 de mayo y ha terminado el 15 de mayo. Por tanto, me corresponde 15 días de ampliación de plazo. Entenderán que eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es que definir que ha habido un inicio de impedimento el 1 de mayo y ha terminado el 15 de mayo, establecer a qué partidas ha afectado o a qué partida ha afectado ese evento, irme a la programación de obra, ingresar digamos, a esa programación, ver las nuevas fechas de inicio o incorporar las nuevas fechas de inicio y final, y con eso demostrar cuánto se ha modificado mi programación. Se mantiene a nivel de sustento, que también hay que detallar los riesgos asociados a ese evento. Como ven, en teoría ahora ya sería más sencillo sustentar una solicitud de ampliación de plazo. Digamos, por ese lado por decir así, se ha flexibilizado mucho. Eso en el caso convencional. Hay un tema respecto a la absolución de consultas, que también es otra causal de ampliación de plazo particular. Digamos que ha habido también cambios en la normativa respecto a ello. Curiosamente, la normativa ha establecido que la entidad solo puede hacerle consultas al proyectista si la conformidad que le otorgó a ese expediente técnico es menor o igual a un año. Esto va a traer, es casi seguro, muchos problemas para las entidades porque mm, básicamente, miren, no es ni siquiera la fecha de aprobación del expediente técnico, sino es de la conformidad del expediente técnico, que es una fecha muy anterior a la aprobación del expediente técnico. Y es un dato que incluso no se maneja públicamente, ¿no? Es un dato interno que se le otorga al proyectista. Pero bueno, así está establecido ahora la redacción de la nueva normativa, en el cual rápidamente, en pantalla ustedes tienen los tiempos y los procesos. Es que cuando un residente, en el caso de solo construcción, es decir, cuando la entidad ha hecho el diseño o ha hecho el expediente técnico, cuando el residente hace la consulta,
similar al caso de la normativa anterior. Cuando hace la consulta, y en caso de que modifique, sea consulta sobre respecto a la modificación del proyecto, tiene que presentar un informe técnico, si no se da por no aceptada esa consulta o no presentada incluso. El supervisor lo eleva a la entidad, se mantiene lo de los 5 días calendarios. La entidad inmediatamente lo deriva al proyectista con esta condición, ¿no? Siempre y cuando la conformidad de ese expediente técnico tenga una antigüedad menor o igual a 1 año. Esto en la práctica es casi seguro que van a tener que aumentarlo porque es muy corto, ¿no? Para efectos, digamos, de gestión de una entidad. Pero bueno, así está establecido. El proyectista tiene 10 días calendarios para pronunciarse y la entidad, una vez que el proyectista se pronuncie, tiene 5 días calendarios para elevarlo al contratista y a la supervisión. Este, digamos, es el escenario de solo construcción, que es la que estábamos acostumbrados hasta la fecha. Ahora hay una novedad respecto a este tema, ¿no? Se ha hecho por decir, 2 escenarios, ¿no? Cuando la conformidad del técnico es menor o igual a 1 año y cuando la conformidad sea mayor a 1 año. Es decir, ya no se va al proyectista, en este caso la entidad directamente lo absuelve. Lo curioso es que hay un vacío en la redacción de la normativa respecto a que en este escenario, si no se ha regulado el tema cuando el contratista hace una consulta que no modifique el proyecto, se entiende que el supervisor lo debería absolver, ¿no? Pero no hay redacción, hay un vacío en la redacción de ello. Se entendería que el supervisor directamente ah, lo podría absolver incluso en ese plazo de 5 días, ¿no? O un poco más, pero no está regulado esa parte. Entonces, en este caso, ah, cuando se trata de consultas que modifiquen el proyecto, el supervisor nuevamente lo eleva a la entidad y en este caso la entidad lo tiene que absolver directamente, ¿no? Porque se entiende que ya no hay un vínculo de obligatoriedad con el proyectista. Esto vuelvo a comentarles, esto es casi seguro que van a mejorarlo esta redacción, porque para la entidad se le va a complicar esto de la absolución de consultas sin el apoyo del proyectista. Ahora hay otro escenario de diseño y construcción. En este caso, ya el contratista también es el proyectista y se entiende que al ser el proyectista ya no necesitas irte a un proyectista, ¿no? Entonces, es por eso que en la norma dice que cuando el cliente hace la consulta, aparte de adjuntar el informe técnico que usualmente tiene que realizar, adjunta también la opinión del proyectista, que en este caso sería el mismo contratista, ¿no? Y bueno, el supervisor los recibe y la entidad lo absuelve, ¿no? En este caso, básicamente en la práctica, ¿qué va a hacer? Salvo que sea fuerte la discrepancia en la práctica, va a pasar que la entidad lo va a absolver. Mejor dicho, va a ratificar lo que diga el proyectista. Bueno, quería hacer mención en esto porque la normativa respecto a este caso ha establecido lo que ya también incluso en este medio, creo anteriormente, ya se había hecho esta precisión, ¿no? De que la demora en la absolución de la consulta es causal de ampliación de plazo. Sin embargo, como el concepto o la causal que sería demora en la absolución de consulta, entonces hay que tener cuidado. Bueno, anteriormente en opiniones ya se había precisado este tema, que era la opinión 11 y 13 de 2020 todavía. Ahora, en cambio, en la normativa se ha precisado de que la ampliación de plazo se procede siempre y cuando, digamos, el, digamos, la restricción de la demora en la absolución de la consulta haya afectado, digamos, a las partidas o que estén en la ruta crítica. Sí, es decir, si no ha habido demora en la absolución de consulta,
por más que haya afectado a una partida que, bueno, que tenía una holgura o no tenía holgura, tal como hemos expresado anteriormente, pero por más que haya afectado y se haya hecho la absolución dentro del plazo, y por más que haya afectado, vuelvo a reiterar, no es causal de ampliación de plazo. Esto es lo que se refleja en este gráfico siguiente, ¿no? Es decir, si digamos, ¿no? Y lo que también la normativa indica, de que si se ha hecho una consulta y, digamos, se termina, digamos, el plazo para la absolución de consulta, como acá está en pantalla, ¿no? Este sería el término del plazo para la absolución de consulta. El hecho de que no se haya absuelto dentro del tiempo no necesariamente significa que automáticamente hay una causal válida de ampliación de plazo. Si es que esta demora realmente ha afectado por decirlo así, la partida crítica, recién, entenderán y tiene sentido, ¿no? Recién se establecería como causal válida de ampliación de plazo. En este caso, el inicio de la causal sería justamente cuando esta demora afecta a la ejecución de la partida crítica. Si por A o B, por decir, se demorara la absolución de consulta y se estableciera en este periodo antes de que inicie esta partida, por decir, afectada, no habría generación o no habría solicitud de ampliación de plazo válida. Esto se ha precisado en la normativa actual, ¿no? Anteriormente esto no estaba redactada en la normativa, pero había opiniones respecto a ello y por tanto ya como, por decirlo así, ese tema ya estaba aclarado, ¿no? En este caso, en la misma normativa se ha establecido ese punto. Y lo otro que también es, digamos, interesante es que se ha precisado también que si una consulta, o digamos, sería la consecuencia de lo que dice la normativa, ¿no? En el sentido de que el reglamento indica que el contratista, cuando formule una consulta, tiene que hacerlo con la anticipación suficiente, porque de lo contrario, si hace una consulta, como en gráfico, ¿no? Hace una consulta, le absuelven la consulta dentro del plazo que tenía la entidad, pero a pesar que le absuelven dentro del plazo, afecta a una partida de la ruta crítica, o una que no estaba en ruta crítica, pero que se volvió crítica, por decirlo así, pero afecta, esa tampoco sería causal de ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque no se ha producido, pues no esa demora en la absolución de consulta. Desde el momento en que la entidad lo presenta dentro de su fecha establecida y a pesar que hubiera afectado, no sería una causal válida de ampliación de plazo. En otras palabras, en resumen, un contratista debe hacer una consulta mínimo bueno, depende del caso, de acuerdo a los plazos que hemos visto, mínimo tiene que hacer una consulta 10 o 21 días antes de ejecutar una partida correspondiente. Mínimo. Y es lo que establece expresamente en la normativa, que debe formular con la anticipación suficiente. Miren, así, esta redacción que está en pantalla es literal, por decirlo. Caso contrario, no podrá alegar afectación de la ruta crítica. Y esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, si bien, digamos, viéndolo desde otro enfoque, quizá podría ser válida, o sea, se podría enfocar de otra manera, pero desde el punto de vista de absolución de consulta, no sería, o mejor dicho, desde el punto de vista de demora en la absolución de consulta, no sería procedente la solicitud de ampliación de plazo. En resumen, entonces, el procedimiento de ampliación de plazo ahora es que finalizada la causal que se invoca, el contratista tiene 10 días hábiles para presentar su solicitud, ampliable por 10 días más.
En otras palabras, ahora tiene 10 días hábiles como mínimo y como máximo 20 días hábiles, ¿no? Pero con la condición de que esos 10 días ampliables tienen que tener autorización previa de la entidad. El resto de los plazos se mantienen, es el inspector o supervisor tiene 5 días hábiles posteriores a la presentación del contratista. En este caso, el contratista cuando presenta su solicitud de ampliación de plazo también se mantiene que presenta al supervisor con una copia a la entidad. Se mantiene. Igual cuando el supervisor o el inspector presenta su informe de la solicitud de ampliación de plazo con la posibilidad de recalcular lo solicitado por el contratista, igual lo presenta la entidad con copia al contratista. Y la entidad tiene 10 días hábiles para pronunciarse. En caso, ¿no? Se supere este plazo por parte de la entidad, se mantiene también de que queda aprobada, digamos, el plazo de acuerdo al informe del supervisor. Solo cuando no hay informe del supervisor quedaría aprobada lo del contratista. Eso se mantiene, solo que en este caso, como ven, hay un único escenario. En la anterior normativa teníamos dos escenarios, ¿no? Ese sería el procedimiento o la cronología de solicitud de ampliación de plazo. Y donde ha habido también un cambio es en los efectos de la ampliación de plazo. ¿Cuáles serán los efectos? El reconocimiento, con el anterior reglamento, era el reconocimiento de costos directos y mayores gastos generales, ¿no? Y en el anterior reglamento incluso se distinguía, ¿no? Solo por paralización tenías que acreditar tanto el costo como el gasto general. Y en otros casos era con la famosa fórmula, ¿no? Del gasto general diario y multiplicado por el plazo otorgado. Ahora, en cambio, por un lado por decir, ya no se ha precisado qué costos van a ser reconocidos, se ha ampliado ese concepto, o sea, es decir, ahora la normativa establece que los efectos de la ampliación de plazo es que dan lugar al pago de los conceptos vinculados al periodo donde se originó la ampliación de plazo. Como ven, deja abierta básicamente a cualquier concepto, ¿no? Porque dice al pago de los conceptos vinculados a ese periodo. ¿Qué sería lo que antes era una discusión, ¿no? De que los gastos generales implicaban el reconocimiento de la utilidad o no? Incluía el reconocimiento de otro tipo de gastos que no estaban quizá, digamos, muy establecidos. Digamos, como que eso se ha abierto esa posibilidad. Pero lo que, digamos, digamos, la novedad es que ahora, independientemente a qué tipo de causal haya sido la ampliación de plazo, todos deben ser acreditados. Ya. Tanto los costos directos, bueno, en este caso, ¿no? Manteniendo la lectura de la normativa anterior, ¿no? Pero digamos que se mantuviera eso. Tanto los costos directos como los gastos generales tienen que ser acreditados. En otras palabras, se eliminó la famosa fórmula del gasto general diario, actualizado, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esa es la novedad respecto a los efectos de la ampliación de plazo. Dicho eso, muchas gracias, estimados participantes. Acá terminaría mi exposición. Bien, muchas gracias, Eddie. Muy interesante tu ponencia, sumamente clara. Y habría que agregar, pues, que en esta normativa se ha especificado muchos aspectos referentes a las ampliaciones de plazo, ya que las mayores controversias en los contratos de las obras públicas estaban generadas por esta causal, ¿no? De acuerdo a las estadísticas de la mayoría de centros de arbitraje y juntas de resolución de disputas, en promedio en el país, el 70% de las controversias se refieren a las ampliaciones de plazo. Entonces, esperemos que con la nueva normativa estas fuentes de conflicto bajen, aunque ya estamos viendo que va a haber una primera fuente de conflicto que es
justamente lo que acaba de explicar el ingeniero Aronés, ¿no? Que la acreditación de los conceptos vinculados, ¿no? Que en otras palabras son los gastos generales, los costos directos, esta acreditación en lugar de la fórmula, ¿cierto? Que existía con la 30.225 y también leyes anteriores, por un periodo también anterior se implementó la documentación de los gastos generales, lo que generó muchas controversias. Esta es una de las fuentes de conflicto que lamentablemente el reglamento nuevo lo ha considerado, debió dejarlo con la fórmula. Y por otro lado hay otros aspectos importantes como es la flexibilidad, ¿cierto? Antes habían conflictos porque el residente no anotó el inicio de la causal o no anotó en el indicado día, lo anotó día después, tanto el inicio como el fin de la causal cuando el hecho había ocurrido y efectivamente había ocurrido afectando la ruta crítica, simplemente por una formalidad no se aprobaba la ampliación de plazo, lo que incluso hacía daño a la obra. Entonces, con el nuevo reglamento se está evitando esas fuentes de conflicto. Y por otro lado, también en el caso de lo explicado por el ingeniero Arones, ahora en general se está privilegiando el criterio técnico, ¿no? Y el cumplimiento de la finalidad pública por encima de las formalidades. Muchas veces por las formalidades se denegaban ampliaciones de plazo. Es importante aclarar que ahora se está precisando en el reglamento, ¿no? Pero con la anterior ley y con las precedentes también, en el artículo 1, cuando se hablaba de la finalidad pública, ya se decía lo mismo, ¿no? Lo mismo que está en el reglamento se decía en la ley, que por encima de cualquier formalidad hay que tener en cuenta la finalidad pública, ¿no? Pero generalmente casi todos se concentran en el reglamento, no van a la ley, entonces el legislador ha dicho, bueno, hay que ponerlo en el reglamento para que esto se tenga en cuenta. Entonces esto es importante también ya que va a reducir los conflictos. También la otra eh, novedad es que vencido el plazo para que el contratista sustente su ampliación de plazo, tiene la posibilidad de solicitar 10 días más, lo cual pues es un acierto, ¿no? Entonces, en general, todo lo que es relacionado con ampliación de plazo, vemos que se han hecho buenas precisiones, hay más flexibilidades, se está dando prioridad a terminar la obra por encima de las formalidades. Muy bien, vamos a ver las consultas que están haciendo los participantes. Invitamos también a los ingenieros que quieran hacer sus consultas, lo hagan a través de las redes sociales de Capeco. Ingeniero Aronés, tenemos una primera pregunta del colega Juan Luis Campos Aquino, ¿no? Que indica que si se aprueba un adicional en la fecha de fin de obra, se puede solicitar ampliación de plazo, teniendo en cuenta que originalmente el adicional de obra no afectaba la ruta crítica, ¿no? Y el colega acota que se tiene en consideración que Contraloría en diversas ocasiones ha emitido hito de control e incluso denuncias por aprobar ampliaciones de plazo si el adicional no afecta la ruta crítica. Su comentario es ingeniero Aronés. Así, bueno, técnicamente en estricto, ¿no? Si ya terminó una obra, ya todas las partidas se han vuelto críticas, ¿no? Ya no hay forma incluso ya eso es automáticamente, ¿no? Entonces, por tanto, cualquier afectación, como por ejemplo la demora en una aprobación de prestación adicional o la propia ejecución de la adicional, va a requerir un tiempo adicional para su ejecución y por tanto va a requerir una ampliación de plazo, ¿no? En ningún momento hay una distinción de la oportunidad de la solución de ampliación de plazo. Si bien es, por decirlo así, sui generis ese tema de que ya el último día recién aparezca una prestación adicional, pero al menos técnicamente o al menos teóricamente sí puedes, o sea, podría suceder que faltando días se genere por decir, un evento que requiera la aprobación de una prestación adicional, ¿no? Al menos teóricamente sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, como entenderá y como incluso ha habido ya casuísticas respecto a este tema, ¿no? De que sí se ha producido
en los últimos días o incluso al vencido el plazo de ejecución de obra, se han requerido la necesidad de ejecutar prestaciones nacionales y por tanto, como la normativa no hace distinción, digamos, en qué oportunidad va a suceder el evento, la condición es que afecte la programación de obra vigente, en estricto, sí es evaluable y sería procedente una solución de ampliación de plazo, ¿no? Habría que ver en todo caso los detalles de, digamos, del caso en el que Contraloría digamos, ha opinado en sentido contrario, ¿no? Pero al menos técnicamente y teóricamente sí es posible que suceda ello, ¿no? Perfecto, muy bien, Eri. Bien, tenemos la consulta del ingeniero Eder Quiroz Palacios. Indica que si el contratista no presenta su valorización de mayores gastos generales por ampliación de plazo, sin embargo, recién en su liquidación lo hace, ¿no? Entonces la consulta es que si la entidad debe reconocer dicho pago en la liquidación. Adelante, Eddie. Esa parte no lo expuse, pero bueno, aprovecho para absolver. En la normativa actual ahora sí se ha incluido un plazo para la presentación de las valorizaciones de mayores gastos generales, ¿no? Se tiene que hacer en la valorización inmediatamente siguiente a producido, digamos, el derecho a solicitar la ampliación de plazo. Entonces, ahora sí hay un plazo. Anteriormente, en el anterior reglamento, si bien no se especificaba en qué oportunidad el contratista podía presentar su valorización, pero del momento en que sí lo presentaba, sí ya se pasaban, había ya un plazo establecido, ¿no? Sin embargo, ahora sí se ha regulado eso y ya hay una oportunidad de presentación. Por tanto, no tendría que esperar hasta la liquidación, ¿no? Sin embargo, digamos, la normativa tampoco ha establecido de que el hecho de que no lo presente dentro de ese plazo pierda ese derecho, ¿no? Entonces, legalmente podría presentarlo en la liquidación correspondiente, ¿no? Muy bien, aunque ahora es más complicado porque ya estos mayores gastos generales van a tener que ser acreditados, ¿no? Entonces, acreditarlo en la liquidación, la verdad que también Exacto, y sería ahora otra, sí ya. Ujú, sí, efectivamente. Muy bien. El otro aspecto también por comentar es lo relacionado con la obligación de las entidades para recurrir al proyectista para la absolución de consultas, ¿no? La norma actual está limitando hasta un año desde la conformidad del servicio. Bueno, hay muchos, digamos, aspectos positivos y negativos, ¿cierto? El negativo, lo que tú decías, Eddie, algunas entidades van a tener realmente problemas para que ellos mismos puedan absolverlas, pero por otro lado también se estaría evitando ahora el abuso que muchas entidades tenían con las empresas proyectistas, ¿no? Porque habían diseños de hace 4 años que se habían aprobado hace 4 años y resulta pues que 4 años después el consultor pues ya no tiene al personal, ya no tiene a los especialistas, está en otras cosas, ya no le pagan y tenía la obligación de estar haciendo estas absoluciones, lo cual en muchos casos incluso se daba a la situación que los proyectistas eran empresas extranjeras y como las entidades tenían la obligación de pedir la opinión al proyectista y las empresas extranjeras ya no estaban acá y en el extranjero ya no les interesaba responder, eso afectaba más bien al Estado, ¿no? Porque ya estaba generando causales de ampliación de plazo con gastos generales. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, consideramos que es positivo limitar a un año, ¿no? Esta obligación y caso contrario, pues quien tiene que resolverlo es la entidad. Entonces, lo que corresponde es que la entidad simplemente el área de estudios, ¿no? Se reconforme, tenga mayores profesionales para que pueda atender rápidamente estas consultas. Bien, seguimos con las aclaraciones que están pidiendo la audiencia. El ingeniero Walter Moreno indica si, en tu opinión, los mayores costos para ampliación de plazo con la normativa actual es positiva o no. Tiene varias interpretaciones, ¿no, ingeniero? Entenderá que ahora va a ser muy complicado, y eso ya es por experiencias anteriores, cuando se daba este caso de aparición de obras y tenían que acreditarlo, había valorizaciones de ese tipo que fácilmente pasaban el año, e incluso en esos casos sí se iban hasta la liquidación, entre revisión y revisión, ¿no? Porque como es, digamos, sustento acreditado, hay mucha discrecionalidad, ¿no? En el sentido de que para el supervisor quizá unos gastos no van,
y aparte también para la entidad, entonces se generaba todo un problema a la hora de acreditar y, digamos, a la hora de llegar a una conclusión de cuáles eran los costos reales que había que reconocer. Entonces, eso va a generar un problema, ya anteriormente ya se tenía ese problema, entonces ahora con esta nueva normativa se va a incrementar ese problema, va a ser incluso un trabajo mayor para la supervisión porque va a tener que, por cada ampliación de plazo, entenderán, va a recibir todo un expediente voluminoso de acreditación de costos. La entidad le va a exigir que corrobore esos gastos. Se va a generar, como mínimo, un trabajo más arduo para la supervisión y va a complicar quizá el reconocimiento, que es lo que, el reconocimiento rápido de los gastos generales al contratista, que es lo que se persigue, ¿no? La idea es no dejar sin liquidez a un contratista, por eso es que hay solución de ampliaciones de plazo parciales, ¿no? Con esto es casi seguro, como ha venido en el caso anterior, se va a demorar más bien el pago de los mayores gastos generales, ¿no? Esa, por ejemplo, es una gran limitación, en tanto que con la anterior normativa, en el caso de la fórmula, entenderán que era más sencillo, el reconocimiento era, por decirlo así, más rápido, y ese va a ser el gran problema. Entonces, hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, para el lado de la entidad hay la certeza de lo que está pagando lo realmente gastado, por decirlo así, pero por otro lado, va a haber un embalse en el trámite de ese tipo de valorizaciones y en el reconocimiento de los gastos generales. En resumen, me parece que va a generar más problemas que aciertos, ¿no? Sería lo ideal, sería regresar a lo que anteriormente teníamos. Efectivamente, aunque bueno, ahora ya tenemos pues la Junta de Prevención y Resolución de Disputas que ante esa situación, ahora ellos también tienen la, digamos, potestad de resolver rápidamente, ¿no? Entonces, la celeridad es un aspecto importante y la previsión sobre todo para que nuestros contratos, nuestras obras caminen bien y es por eso que cuando la actual norma dice que cuando hay que hacer una consulta, ¿cierto? Que el contratista lo tiene que hacer con la debida anticipación, ¿no? Caso contrario, no podrá alegar la afectación de la ruta crítica. Bueno, esto también está sujeto a muchas interpretaciones porque ¿a qué le llamamos la debida anticipación, cierto? Obviamente podemos estar calculando, dependiendo de la duración de la partida, un tiempo, pero esto también sería un fuente de conflicto, pero que se puede, ¿no? Solucionar si es que ambas, en el caso de las obras, el residente y los supervisores, ¿no? Lo hagan con la debida anticipación, ¿cierto? Entonces, aquí ya viene un aspecto ya de gestión de ambas partes. Bien, el colega Eder Quirós indica que para acreditar mayores gastos generales, solo bastaría, por ejemplo, recibos honorarios del residente, el contratista tendría que presentar otro documento. Tu respuesta, Eddie. Otro punto más, ¿no? Ahí esa también va a ser en materia de conflicto, ¿no? ¿Qué tipos de documentos van a ser válidos para acreditar? ¿No? Va a tener que, incluso desde el proceso de selección, los contratistas van a tener que pedir en la etapa de consultas qué tipos de documentos van a validar para absolución de consultas, ¿no? Porque entenderá que hay entidades y entidades, ¿no? Para algunos podrá ser válido un recibo por honorarios, para otros quizás la planilla correspondiente. Es más, incluso en algunos casos hay entidades que exigen que no solo sea el recibo, sino también el comprobante del depósito a la cuenta bancaria del profesional con su correspondiente detracción y que coincida incluso con la fecha de la época de la ampliación de plazo. Entenderán que ese también es otro tipo de conflicto, ¿no? Entonces, ahondamos en ese problema, ¿no? Entonces, yo la recomendación en todo caso es, independientemente a decir en este momento qué documento es válido, porque entenderá que va a depender de cada entidad, por la experiencia les comento que hubo anteriormente, hay entidades que en algunos casos no validan recibos, e incluso no solo tenga que tener recibos, sino los contratos, el depósito en el voucher, en la cuenta bancaria, que incluso con cargo a su cuenta bancaria donde está amasado a su RUC, ah, se genera un problema, van a tener que ahora, en todo caso, las entidades precisar y los contratistas van a tener que pedirlo
qué documentos van a ser válidos para acreditar, ¿no? Para que ya un contratista esté preparado desde que inicia la obra respecto a ello. Sí, efectivamente, justo decíamos pues que esta acreditación ya había sido fuente de conflicto, ¿no? Porque en un periodo antes de la 30.225, en un periodo corto, ¿no? No duró más de un año, se tenía que acreditar y se generaron muchas controversias, ¿no? Por eso que se dejó sin efecto esa norma, se regresó a la fórmula y esperemos que ahora, debido a todas estas situaciones, esto se pueda corregir. Lo mejor es regresar a la fórmula porque el tema de, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que una entidad no acepte el recibo de honorarios y diga, no, preséntame el libro de planillas, para empezar tendríamos que empezar que revisar el valor referencial, cómo está estructurado el valor referencial hecho por la entidad, cómo están estructurados los mayores gastos generales, porque muchas veces las entidades, si la obra dura 12 meses, consideran 12 sueldos, por ejemplo, para el residente. ¿No? Pero si son 12 meses, ya tiene que considerar pues su gratificación de julio, de diciembre, ¿no? Ya no son 12 sueldos, ya son 15, y aparte está la compensación por tiempo de servicios. Entonces, si que las entidades quisieran ser, digamos, ser estrictos, para empezar, ellos tendrían que considerar en los valores referenciales todos estos aspectos. Entonces, como decía Cedi, este tema, la verdad que va a generar muchos conflictos, máxime pues si vamos a tener supervisores o de repente administradores de contratos que van a querer, ya no solo, ya estás en planilla, ahora quiero ver cómo ingresó a tu cuenta, ¿no? O sea, dame el voucher de depósito. Entonces, no deberíamos llegar a esa situación que la verdad que entramparían las obras, por lo cual ya nosotros desde aquí, las redes de Capeco, solicitamos, ¿no? Que esto pues tenga que cambiarse y regresar a la fórmula, que es amigable. Esa fórmula data desde 1900, desde antes del, digamos, de la 26850, cuando estaba vigente el RULCO y no había mayores problemas. En todo caso, ya será cuestión de ver cómo se van desarrollando los contratos para ver qué medida se va tomando. Muy bien, tenemos también la consulta del colega Cristian Ortiz, ¿no? Dice que si se presenta una consulta a falta de pocos días de la culminación de la obra, se debe anotar los trabajos en el cuaderno de incidencias hasta que la entidad absuelva la consulta. Adelante, Eddie. Claro, sí, 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 ingeniero, es evidente, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay restricción en la oportunidad de hacer consultas. Incluso aprovecho que también, bueno, no fue parte de la exposición, pero por ejemplo, en esta normativa se ha aclarado de que, por decir, si en la etapa de revisión el contratista no había advertido algún problema en el expediente técnico, a veces había muchas entidades que decían, ah, ya, ahora en la ejecución de la obra, si hace esa consulta respecto a ello, ya no va a proceder tu consulta ni peor una prestación adicional, ¿no? Ahora aclarar el reglamento en que eso no es así, ¿no? O sea, fácilmente, o sea, el hecho de que no se haya hecho una consulta o no se haya advertido un error en el plan técnico durante la etapa de revisión, no está vinculada a que posteriormente se pueda hacer una consulta respecto a ello, ¿no? Entonces, la normativa, y como entenderá técnicamente es así, no puede haber una digamos, restricción de la oportunidad de hacer una consulta, ¿no? Durante la ejecución de la obra, desde el inicio al final, pueden surgir consultas durante la ejecución de la construcción. Entonces, entenderán que no puede haber esa restricción, en cualquier momento se puede dar, ¿no? Y si faltaba un día para que termine la obra, hago una consulta. Claro que si bien va a ser, no es lo recomendable, pero si se necesita, va a tener que esperarse a que, bueno, se absorba la consulta y, bueno, y los efectos que tengan, ¿no? De hecho, no es lo recomendable, ¿no? Hay que tener en cuenta también que hay también un tema de la diligencia por parte de los contratistas, pero técnicamente, teóricamente, no debe haber restricción de la oportunidad de las consultas. Perfecto. Otro aspecto también a comentar es el tema de la intensificación del programa de obras, ¿no? Para poder terminar la obra antes de tiempo, ¿no? Cuando hay ciertas situaciones que así lo ameritan. Es importante tener en cuenta también que no todo lo tiene que decir la normativa, ¿no? Hay muchos aspectos que los residentes, los supervisores, los adjudicadores
tienen la obligación de resolver con discrecionalidad, ¿no? Y es mejor incluso que no llegue a los adjudicadores, que en obra lo puedan resolver. Porque si hay una orden de la entidad que se intensifica, la obra tiene que terminar 2 meses antes de lo planificado. ¿Cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia, pues, es algo lógico, que esto involucra un mayor costo, ¿cierto? Se va a tener que implementar de repente un doble turno, turno de noche, que es un costo, digamos, mayor. Por lo tanto, lo lógico es que si se intensifica, se tiene que reconocer un mayor costo. La norma no lo dice, pero no tenemos la necesidad que la norma lo diga, es una consecuencia lógica. ¿Tu opinión, Eddie? Sí, y sí, genial. Y me traía, digamos, a reflexión de que pase en la práctica, quizá no se va a utilizar esta parte de la normativa porque por ese tema del costo y que de hecho implica necesariamente un costo, una aceleración de trabajos, muchas entidades no van a recurrir a esta, digamos, a pedir, ¿no? Digamos, la culminación antes del plazo establecido. Pero sí, lamentablemente es que al menos para los funcionarios públicos, lamentablemente es así, pero lo que no está escrito no lo van a poder establecer. Entonces es una gran limitación incluso que creo que es de educación por parte de, por decir, de las autoridades, del OS, hasta de la misma Contraloría, creo respecto a cambiar este tipo de pensamiento o criterio de los funcionarios, ¿no? Básicamente ellos se basan casi casi en el principio de literalidad y esa es una gran restricción en la gestión de la administración pública, ¿no? Es por ello creo que a veces la normativa de cosas que son evidentes lo ponen por escrito, ¿no? Porque a veces cuando no está escrito para los funcionarios públicos, es muy difícil que utilicen su discrecionalidad, ¿no? En entidades grandes, ¿no? Como entidades nacionales como Provía Nacional o el PACS, etcétera, todavía sí hay profesionales que, digamos, tienen esa capacidad, digamos, por decir así, ese profesionalismo en llegar a actuar de esa manera con discrecionalidad, ¿no? Pero ya hablando de gobiernos regionales o gobiernos locales, ya es muy complicado esto, ¿no? Entonces, lamentablemente hay esa limitación en los funcionarios públicos. Sería ideal que haya ese tema, pero todavía se basan en ese principio de literalidad, ¿no? Claro, efectivamente. Y sobre todo, pues, el funcionario tampoco no lo hace porque no quiere utilizar su discrecionalidad, sino porque tiene, pues, a la Contraloría como un ente cancerbero, lo cual también tiene que cambiar porque hace mucho daño a las obras. Pero en este caso ya tenemos las herramientas de la actual normativa que nos dice, pues, que tenemos que darle prioridad a que se logre la finalidad pública, ¿no es cierto? Entonces, Sí, bueno, exacto. esperemos que, digamos, sí se use la discrecionalidad. Recordemos que ahora, ¿no? Con la nueva normativa, para los profesionales clave ya nos están pidiendo mayores capacitaciones que antes, ¿cierto? Y por ejemplo, un acierto es que ahora pidan la certificación PMP, en la que justamente se tocan todos estos temas, ¿no? De privilegiar, de ser proactivos, de lograr el objetivo. Y ya que se está exigiendo esta certificación a los profesionales, en la normativa también tiene que hacerse extensivo a los funcionarios públicos, porque ¿de qué vale tener al residente con PMP, al supervisor con PMP, cuando en la entidad no lo tienen? Entonces va a pensar totalmente distinto. Y encima, la Contraloría, todos los ingenieros de la Contraloría deberían también tener esta certificación. Yo creo que por ahí podría venir un cambio para todos estar en igualdad de condiciones. Bien, a ver, por último, Eddie, el tema de cuando son contratos con diseño y construcción, ¿cierto? Entonces, en este caso es cierto, es correcto que el contratista no puede pedir ampliaciones de plazo en demora en absolución de consulta porque él es el diseñador. Pero sin embargo, recordemos que el ciclo del proyecto empieza con la preinversión.
Podría ser que el contratista haga el diseño y la construcción, pero lo va a hacer sobre la base de un estudio de preinversión. Obviamente, si el estudio de preinversión está mal hecho, en este caso, el proyectista, que es el contratista, tiene que pedir a la entidad que se pronuncie respecto a esa deficiencia y si eso genera causal de ampliación de plazo, le va a corresponder. ¿Tu opinión, Eddie? Sí, en ese caso en la normativa sí está regulada de que si hay demora en el escenario, ¿no? de diseño y construcción, demora en la absolución de consultas por parte de la entidad, aunque venga con informe del proyectista, que es el propio contratista, la causal de ampliación de plazo, ¿no? Y también la gran ventaja ahora, y creo que es una bondad también del nuevo reglamento, en que da la posibilidad de que en la etapa de diseño, justamente por ese problema que usted menciona, ingeniero, de que definitivamente, ¿no? Del estudio de preinversión a un diseño definitivo hay un gran trecho, ¿no? Hay una gran diferencia y podría modificarse incluso muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que lo que antes no pasaba, pero ahora sí hay la posibilidad de que se pueda incrementar el costo que implica, ¿no? la modificación del diseño, que pueda modificarse hasta un 25% del expediente y sin que se conte eso como prestación adicional y eso sea incluso, y que a partir de ahí ya recién sería, digamos, para el cálculo durante la ejecución de la obra como base para los otros porcentajes adicionales, ¿no? Perfecto, muy bien, Eddie. Te damos la palabra para tu despedida de nuestra audiencia. No, ingeniero, agradecerle a usted por la invitación, a Capeco por la invitación. Siempre esto es una gran oportunidad y un privilegio de estar acá en esta plataforma y en estos cursos para poder compartir, ¿no? Todo lo que sea a gestión de contratos. Bien, muy bien, colegas. Hemos terminado esta jornada sumamente interesante y Capeco en los próximos días va a estar también programando otras capacitaciones justamente relacionadas con la nueva ley y reglamento de las contrataciones públicas. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.